Cordial saludo. Hoy vamos a hablar un poco sobre los enfoques y niveles de planeación desde la visión de diferentes autores que se recomendaron en las lecturas. Primero hablamos de Osorio en el planeamiento estratégico. Él habla de un enfoque basado en el planeamiento tradicional y estratégico. En el tradicional se expone que es un poco técnico, está centrado en el control de cada uno de los pasos del plan y es muy normativo. Responde pues a este planteamiento donde se define el deber ser desde los valores y las metas que son muy explícitas y están adaptadas al medio. Está el planeamiento estratégico, que es un poco más flexible, más orientado al cambio y busca un aprendizaje en cada una de sus etapas. En estos está el situacional, como el de Carlos Matos, donde se analizan las situaciones, los problemas y la viabilidad. Es muy importante porque no es como proyectos que miran, vamos a ver si se pueden, sino que él de una vez evalúa la viabilidad tanto política, económica y social. Está el planteamiento interactivo de ACOF, donde resalta la participación y el rediseño del futuro deseado, es decir, que es un proyecto que se puede adecuar o adaptar al contexto y al entorno real. Está el planteamiento del pensamiento de Oham y el planteamiento estratégico de Levy, donde hablan de que todos los aportes desde la gestión empresarial van en busca de una reflexión pública. Es muy utilizado para elaborar o abordar planeamientos para las entidades del gobierno. Este esquema o este diagrama lo traje a colación porque me parece que resume lo que realmente es un plan, ¿cierto? Los actores buscan que se entienda realmente qué es un plan y una estrategia. Entonces aquí él define el plan como una toma anticipada de decisiones, ¿cierto? Pero que debe de ser racional y debe de estar en función de acciones concretas que está en la estrategia. Entonces esa estrategia es como el método de pensamiento para la acción, que debe de ser consciente, adaptada y tener en cuenta las condiciones. Bueno, este es por este lado. Osorio entonces plantea qué es el planeamiento y sus enfoques, pero también habla de los modelos. En la lectura se exponen tres modelos: el explicativo, el normativo y el estratégico. El modelo explicativo va más a entender la situación y el problema, ¿cierto? Es un análisis funcional de todos los actores, las causas y los efectos que se ven en el entorno. Está el normativo, que es una definición del designio y el diseño del plan, es decir, que va más al construir y entender el deber ser, es decir, busca la respuesta al problema y debe estar alineado, ese plan debe ser alineado tanto a la visión, objetivos y a las metas de la empresa, por así decirlo. Y está el estratégico, que busca la viabilidad del proyecto, es decir, que busca hacer posible lo necesario. ¿Desde dónde? Desde los planeamientos de la situación, es decir, que deben de responder al qué hacer, con quién y cómo hacerlo. Recordando pues que estos modelos están basados en los momentos del planeamiento estratégico que permiten una reflexión continua de cada acción que se va dando. Por otro lado tenemos a otros autores como Serrano, Bravo y compañía, donde ellos hacen un análisis de la planeación, pero más basados en las universidades o en la educación superior. Ellos hacen un señalamiento y dice que las universidades usan planeaciones estratégicas formales, pero con baja participación real y poco seguimiento. Que van más como a apuntar a la calidad de la acreditación, ¿cierto? Pero se les olvida tener una metodología propia que sea responsable a su entorno, a lo que realmente el entorno necesita, qué profesionales necesita, y responder a las necesidades de este entorno. Entonces ellos buscan que estos planes involucren a toda la comunidad universitaria, busquen su apoyo, su comprensión de lo que se ve desde la visión de cada uno de ellos, y así alinear esa planeación a la misión y visión y objetivos institucionales. ¿Para qué? Para que cada proceso vayan en una mejora continua y que no solamente queden en el documento que conocen X o Y persona. Eso es lo que habla Serrano y compañía, y que hablan de la metodología o exponen mucho la llamada metodología innovadora. ¿Cuál es el objetivo central? Lo que busca es
fortalecer la cultura de la planeación universitaria para mejorar su capacidad de respuesta ante los retos del entorno. ¿Desde qué? Desde un diagnóstico integral, desde un seguimiento y una evaluación continua, desde la formulación de planes de acción que los deben de conocer todos y de una definición concertada entre todos los actores. Tenemos también la lectura de Valdés, que habla de un enfoque sistémico. Él establece unas condiciones, ¿cierto? Y que cada condición, de acuerdo al tiempo en el que se formule, es decir, si es actual la llaman reactivista, si está basada en el pasado, es decir, en los datos se han arrojado, ¿cierto? En evaluaciones pasadas habla de inactivista. Si se habla de una proyección hacia el futuro, se habla de la preactivista, y la que mezcla o la que integra los tiempos se llama interactivista, cada una con unas características especiales. Aquí traje a colación todas las que él establece en cada una de las condiciones, y lo que más me llamó la atención es que cuando se mira en estas condiciones, cada una tiene una acción y una noción de lo que es un plan, ¿cierto? La interactivista lo que busca es un diseño en un futuro deseable, pero también se comprende qué es lo que ha pasado con la empresa o cuáles son sus planes de acción y qué ha arrojado la evaluación, ¿cierto? La preactivista habla mucho de la planeación a futuro y de ir a la vanguardia. Cuando se basa en las condiciones del pasado, veo empresas o veo entidades que han sido como manejadas como por generaciones, ¿sí? Cómo se ha hecho, que desde como la misión y la visión que tenía el dueño, y veo cómo actúan las empresas familiares, ¿sí? Cuando leía entendía un poco sobre esto. Tenemos también en esta tabla que traje aquí a colación, es porque me resume mucho de lo que el texto hablaba sobre el pronóstico clásico y la prospectiva, como hablando de un futuro y un pasado, ¿cierto? Entendidas desde un proyecto. La prospectiva es más activa, es un poco más creativa, va a la vanguardia, habla de un futuro que explica el pasado, ¿cierto? Es un poco incierta, tiene muchas variables cualitativas que evaluar, mientras que el pronóstico clásico es un poco más a los números, un poco más cuantitativo a los porcentajes. Sus relaciones son un poco más estáticas y tiene estructuras fijas. El pasado explica el futuro, pero no se ve el futuro como un plan, ¿cierto? Es por eso se dice que es un poco más pasiva y se va adaptando en el proceso. Bueno, tenemos por acá también a Munch, donde habla de la planeación estratégica. Después de la lectura tenía como la intención de hacer como todo una diapositiva con todo lo que él hablaba, pero cuando me encontré con este diagrama, entendí qué era lo que él quería decir, entonces por eso lo coloqué. En este diagrama yo me metía como en lo que hacen en una preparación para un partido de fútbol, ¿cierto? Que se ve solamente 90 minutos en un estadio, pero que detrás de eso hay un mundo de acciones, y que estas acciones que luego se evalúan después de haber pasado el partido son correctivos, ¿cierto? Esto era un análisis que hacía y como una relación que hacía para entender esa planeación táctica que él expresa en el texto. Él habla de una aprobación del jefe inmediato superior, es decir, siempre va a haber alguien que esté evaluando la acción y que busca la corrección para un futuro. Se implementa este plan, y la dirección es la que elabora el plan estratégico. Bueno, después de hacer la lectura de los autores recomendados, entonces podemos hablar de unos enfoques de planeación. Entonces tenemos el enfoque interactivo. Este enfoque, pues como su nombre lo indica, es un enfoque que busca el diálogo, la participación, se construye colectivamente. Autores que van como en esta línea está Osorio y Serrano, ¿cierto? Se utiliza mucho en la gestión pública y en la universitaria se debería utilizar, y pues busca darle respuesta a las problemáticas del contexto. Está el enfoque prospectivo,
El enfoque prospectivo habla más del futuro deseado, como lo acabamos de ver en MUSH, donde se debe anticipar un poco a los cambios. Valdés pues también habla, los dos pues hablan de la mirada a largo plazo y que debe de ser sistemático, ¿cierto? Por eso va muy como a la mano de proyectos que tengan que ver con la educación, con lo tecnológico y con lo social. Está el enfoque sistemático. En el enfoque sistemático, como su nombre lo indica, está muy conectado, ¿cierto? Pero se va a planear como de una manera, como en forma de islas, es decir, que está organizado en fases y en pasos claros, pero deben de tener pasos claros, pero debe haber una coherencia interna, ¿sí? Es muy como muy empresarial, se hablan de tener en cuenta los diagnósticos, los objetivos y las estrategias, pero también la evaluación. Para este enfoque la evaluación es muy importante para seguir avanzando y esa evaluación se hace como por módulos. Está el enfoque estratégico. Este enfoque estratégico se basa como en tomar decisiones claves, ¿sí? Aquí tenemos autores como Munch, Osorio y Serrano, donde hablan un poco sobre estos planes y esa estrategia no debe de ser viable si no se puede evaluar, ¿sí? Y que si no está alineada con la misión, la visión y los resultados anteriores, se habla de una estrategia que no va con el contexto y que no prioriza los problemas y pues obviamente no se pueden definir bien los objetivos. Bueno, tenemos el enfoque holístico, que es como su nombre lo indica, busca ver un todo. Se utiliza mucho como para hablar de problemas comunitarios. Tiene también un poco el enfoque sistémico de Valdés y busca ver la complejidad de la realidad, ¿cierto? Verlo no por partes, sino que como el sistémico, sino que él busca respetar esas visiones, pero hacer el proyecto todo integrado, ¿sí? Bueno, eso está hablando un poco sobre los enfoques y finalmente entonces tenemos unos niveles de planeación. Todas las lecturas hablaban un poco sobre cada uno de ellos, pero en esta diapositiva quiero como resumir estos niveles. Entonces tenemos el nivel de la planeación estratégica, donde allí lo que se hace es que es como entender la misión y la visión y los objetivos a largo plazo. Por eso se dice que es un nivel muy alto. Aquí algunos autores como Osorio, Valdés y Serrano se dice que se decide el rumbo general de una institución, es decir, que responde hacia dónde quieren ir como institución o qué se quiere lograr con el proyecto. Está la planeación táctica. En la planeación táctica se responde a una pregunta y es ¿qué hará cada dependencia o equipo durante el proyecto? ¿Cierto? Es decir, que los planes son muy establecidos, cada uno tiene una función, por eso vuelvo a traer a la colación lo del partido, cada uno tiene una tarea, pero al final, ¿cierto? Se evalúa a cada uno, pero el proyecto debe responder a un proyecto general. Se habla mucho del mediano plazo, ¿cierto? Allí no son tan futuristas, sino que en mediano plazo se evalúa y se hacen acciones correctivas. Está la planeación operativa, que es concreta y detallada. O sea, la operación se hace o no se hace, se coloca un cronograma, se colocan responsables, qué recursos se necesitan y se responde exactamente qué se va a hacer, qué se va a lograr y es como muy al presente. Son como las actividades, hablamos de un proyecto educativo, serían como las actividades que el docente lleva al aula como tal, como las acciones concretas que se hacen el día a día en una escuela. Está la planeación normativa. Allí recordamos un poco lo que se expuso de Osorio, donde él llama al deber ser, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente se busca en este proyecto o en este plan? Las reglas deben de estar claras, los lineamientos, las normas, basados en qué leyes, hasta dónde puede llegar el proyecto, bajo qué principios se establece el proyecto y es como el sustento institucional que orienta los demás niveles y los demás proyectos de la institución, ¿sí? Entonces responden como
Por ejemplo, si hablamos de proyecto educativo institucional, no podemos olvidar que hay una ley 115 de educación, que hay unos decretos que establecen hasta dónde puede llegar la institución y que basados en esto entonces se hace esa planeación normativa. Bueno, entonces yo digo que estas planeaciones, por eso se habla de unos niveles, porque cada una va en un adecuado momento, ¿cierto? Ya para concluir, entonces, yo creo que estos textos abren un poco la discusión sobre lo importante de lo que es el proyecto educativo institucional, en que entender que el docente es una herramienta fundamental si conoce los proyectos, si conoce, los estudiantes conocen y el contexto está acorde al PEI. No somos como una rueda suelta en este proceso, sino que vamos conectados y se van a cumplir mejor las metas y los objetivos. Muchas gracias.